Conceptos básicos de branding que tienes que conocer. En este vídeo vamos a ver los 5 básicos del branding que deberías de conocer para poder trabajarlo y aplicarlo correctamente en tu negocio. El primero de todos es, por supuesto, la historia de marca. Sin historia de marca no tienes nada, porque al final las personas necesitan conectar con tu marca, necesitan conectar con tu historia, con tu negocio. Y si no tienes una historia potente detrás, va a ser imposible que consigas hacer que a la gente le importe. Tenemos demasiada información, demasiado contenido y necesitas que a la gente le importe realmente, que diga esto me interesa lo que me están contando. Y para eso primero tienes que conectar con ellos a otro nivel. Piensa en la mítica historia de Apple que todos conocemos, de la que incluso se han hecho películas, ¿vale? Steve Jobs en un garaje creando Apple con su mejor amigo. Esa historia es potentísima, es la historia del sueño americano, es la historia de puedes conseguir tus sueños, o sea, tiene un poder brutal esa historia y nos la han contado hasta la saciedad. No es que todos la sepamos por casualidad. Pasa lo mismo con la mítica historia de cómo Amancio Ortega fundó Zara, ¿no? Que empezó vendiendo batas en una tienda pequeña en Galicia. O sea, esa historia la conocemos todos. ¿Por qué? Porque ellos han querido que la conozcamos y porque ellos se han encargado muy bien de contárnosla en los términos en los que les interesa, para potenciar esa épica del gran empresario que empieza muy poquito a poco con una idea en un garaje, con una tienda pequeña y va creciendo. Y todo eso potencia la imagen de grandeza de la marca, ¿no? De fíjate todo lo que han conseguido y desde dónde empezaron. No es casualidad. Y eso hace que conectes mucho más con la marca, porque estás conectando con esa persona que empezó de forma muy humilde, que empezó casi sin los medios que tienen ahora, sin el gran equipo que tienen ahora, trabajando muchísimas horas, con una idea, con un sueño. Y eso hace que conectes con ellos, eso hace que conectes con la marca. Y esa conexión es imprescindible para que tu marca consiga ser relevante en tu nicho y en tus clientes. Y lo primero que tienes que tener claro es esa historia. Y todos la tenemos. Y muchas veces me pasa trabajando el branding que la gente tiene los elementos gráficos, que tienen incluso calendario de contenidos, un montón de cosas, y no saben cuál es su historia de marca. Pues yo me he puesto a crear aquí contenido, a mí me han dicho que yo tengo que crear contenido, tengo aquí un logo, unos colores, pero no saben por qué tienen todo eso, porque si no tienes la historia de marca, ¿cómo vas a saber de dónde nace todo el propósito de lo que estás haciendo, lo que quieres transmitir, lo que quieres hacer sentir a la gente? Es imposible. Segundo, obviamente sí, ahora los elementos gráficos, identidad visual, ¿vale? La identidad visual de la marca la componen una gran variedad de elementos en función del proyecto en el que estés trabajando. Pueden incluir más o menos. Normalmente son un logo, paletas de colores, tipografías, puede haber texturas, diseños específicos, ilustraciones, toda, fotografías, puede haber incluso animaciones específicas de la marca, en fin, todo lo que componga el universo gráfico de tu marca entraría en esta parte de identidad visual. Por supuesto, es muy importante que sea coherente y es muy importante que esa identidad visual transmita la historia de tu marca y los valores que quieres contar con ella. En este punto quiero hacer un inciso al logo, a nuestro querido y amado logo, que, bueno, muchas veces pensamos que teniendo el logo ya tenemos el branding. Muchas veces incluso he llegado a ver a compañeros diseñadores y a agencias, ¿no?, orgullosos diciendo que se han pasado 6 meses haciendo un logo, 6 meses corrigiendo la curva de la patita de la P para que el logo parezca, o corrigiendo aquí la punta de arriba de la D. Yo, como diseñadora también y profesional del branding, cada vez que veo este tipo de contenido me escandalizo un poco, porque es como, ¿cómo puedes pasar? O sea, te puedes pasar 6 meses creando un branding, sí, creando un concepto, trabajando una historia, trabajando un producto,
pero ajustándole la curva a la patita del logo, pues la verdad que no me parece. O sea, creo que el logo es un elemento muy importante dentro de un conjunto de elementos importantes, pero que está dentro de un conjunto. Creo que no es lo único y desde luego creo que nadie debería de enorgullecerse de pasarse 6 meses ajustando una tipografía para que se vea más o menos bonita, porque así si giro más la... No, es el conjunto de todos los elementos que estás creando, es toda esa identidad visual en conjunto la que tiene que tener una coherencia y la que tiene que responder a esa historia y a eso que quieres contar y transmitir. Darle tanta importancia a un solo elemento y pasar tanto tiempo ajustando parámetros visuales de un solo elemento, no creo que sea beneficioso para tu marca. Todo ese tiempo estaría mucho mejor invertido en construir realmente esa historia, esas emociones, esas experiencias que quieres hacer vivir. Y eso nos lleva al punto 3, el tono de voz de tu marca. El tono de voz de tu marca es cómo le vas a hablar a tu audiencia, cómo te vas a comunicar con ellos y por supuesto que este tono de marca tiene que estar perfectamente alineado con la historia y la identidad visual. Muchas veces, seguro que te ha pasado, hay marcas que no las terminamos de entender bien, que no terminamos de conectar con ellas, que no nos las terminamos de creer. Decimos, aquí veo algo, me falla algo, no sé lo que es. Y la mayoría de las veces es porque la historia no está conectada con el tono. Simplemente así, de fácil. Porque o el tono es impostado porque creemos que tenemos que hablar en cierto tono para destacar o para ser graciosos o para X y no está relacionado con la historia de fondo que estamos contando. O al revés, o porque tenemos un tono que sí que es el nuestro, con el que sí que nos sentimos cómodos, pero como comentaba al principio, no tenemos una historia de marca clara, no sabemos, en fin, el origen. Entonces la gente no termina de entender por qué ese tono, por qué ciertos giros, porque no les hemos explicado de dónde viene todo eso, ¿no? Y las cosas hay que explicarlas para que la gente las entienda. Y aquí también hay otro inciso muy importante que me gustaría hacer en el tono de voz y es que estamos empeñados como marcas muchas veces en transmitir nuestro mensaje, en contar lo que queremos contar sin pensar en lo que la audiencia quiere escuchar. Y el tono de voz es muy importante que se centre en transmitir lo que la gente quiere escuchar, en transmitir lo que la gente necesita escuchar, porque nos centramos en contar nuestra historia, no nuestro rollo, lo que nosotros tenemos en la cabeza y muchas veces eso nos aleja de la gente, porque la gente no está esperando escuchar eso, la gente no es lo que necesita escuchar de nosotros, de la marca como tal. Y eso genera también una barrera y una distancia. Yo solo hablo de mí, yo solo hablo de mis éxitos, yo solo hablo de mis logros como marca, yo solo hablo de los beneficios. Está bien que expliques los beneficios a la gente de tus productos o servicios, los tienen que saber, pero no puedes hablar solo de eso. Y desde luego en el tono de voz se tiene que percibir que no lo estás contando los beneficios para darte importancia a ti, sino porque les estás explicando algo que ellos necesitan conocer. Y eso es muy importante, que en el tono de voz se aprecie ese matiz de diferencia, de no te lo estoy contando desde el fíjate qué guay soy todo lo que he conseguido, no, es fíjate todo lo que tú puedes conseguir con este producto o servicio, estos son los beneficios que tú llevas, pero para ti. Punto 4, la imagen de marca. La imagen de marca la componen todos los elementos que puedas estar trabajando en tu presencia online o física y en tu comunicación, es decir, tu web, tus redes sociales, la newsletter si la tuvieras, podcast si lo tuvieras, por supuesto si haces eventos presenciales, pues el tipo de eventos que haces, incluso el tipo de prendas que utilizas, ¿no? Hay mucha gente que es icónica también por su estilo. Vuelvo, por ejemplo, a Steve Jobs y su icónico jersey negro de cuello vuelto. Siempre iba de negro, nos hubiera llamado mucho la atención que de repente Steve Jobs apareciera en una presentación de Apple, ¿no? Con una camisa roja. No habría estado alineado con la marca ni con lo que nos tenía acostumbrados ni esperábamos de él. Toda la imagen de tu marca tiene que ser coherente. Todo lo que muestres en la web, en redes sociales, como digo, si creas un podcast, un canal de YouTube, una newsletter, todo tiene que estar alineado. Y cuando digo alineado, de nuevo, no me refiero solo a poner el logo en todas partes, que es lo que mucha gente malinterpreta, ¿no? Pues es que ya he puesto el logo en el perfil de Instagram, en YouTube, en tal, ya tengo el logo en todas partes, ya está, ya está la marca en todas partes.
no funciona así. Como estamos viendo, la marca es muchas más cosas, tiene que estar integrado en todo lo que se muestre de tu marca, tiene que estar integrado el mensaje, la historia, la estética que la rodea. Y aquí también quiero hacer un inciso porque sí que es verdad que muchas veces, y más aún hoy en día con tantísimos canales, tantísimas opciones que tenemos, intentamos abarcarlo todo, ¿no? Pues voy a tener una web, voy a tener un podcast, voy a tener YouTube, voy a tener Instagram. Y muchas veces es mejor empezar por un par de canales de comunicación. Obviamente, yo considero que hoy en día es imprescindible tener una web y estar en redes sociales para tener una marca potente con una buena presencia online. Pero más allá de la web, yo te diría que puedes tener la web y un par de redes sociales. Si has elegido, por ejemplo, pues tener un podcast, puedes tener un podcast en Instagram y ya está. O puedes arrancar con un canal de YouTube y una cuenta de Instagram o de otra red social que prefieras. Es más fácil arrancar así y poner todos tus esfuerzos en crecer en dos plataformas que te ayuden a llevar tráfico a tu web que intentar estar en todas las plataformas desde el principio y sin destacar en ninguna, sin llegar a crear comunidad en ninguna. Eso te va a resultar mucho más difícil. Así que intenta potenciar tu imagen en un canal en concreto y luego ya expandirte. Va a ser mucho más fácil trabajar tu marca y el branding desde ese lugar que si intentas estar en todas partes, porque te va a costar mucho más destacar y crear una comunidad. Y por último, quinto punto, ¿cuál es el propósito de tu marca? ¿Cuál es la promesa que le vas a hacer a la gente? Es importantísimo que tengas claro esto desde el principio, porque si no vas a estar navegando sin rumbo. El propósito de tu marca no puede ser facturar y ya está, porque la promesa que le vas a hacer a la gente no va a ser, no puede estar anclada en eso, ¿vale? Tienes que encontrar un propósito mayor para poder hacer una promesa que seas capaz de cumplir. Y esto es muy importante. Esto mucha gente se le olvida. No, voy a prometer esto, pero es que lo tienes que cumplir, porque no te vale con decir, bueno, voy a poner este eslogan, voy a prometer estos resultados y luego ya veremos. No. Tienes que tener muy claro tu propósito, tienes que tener muy claro por qué estás haciendo lo que estás haciendo, por qué estás creando ese producto, servicio, esa marca, por qué lo estás haciendo, a quién quieres ayudar para poder crear esa promesa que te va a diferenciar en el mercado. Y repito, es una promesa que tienes que saber que vas a cumplir, que te tienes que desvivir por cumplir. La promesa de marca se tiene que cumplir siempre. Porque como hablábamos en otro vídeo, al final el branding es la reputación de tu marca. Es cómo haces sentir a la gente. Es las experiencias que ellos van a vivir con tus productos o servicios. Si no cumples esa promesa, ¿qué les estás dando? Toda tu reputación por el suelo, todos tus esfuerzos para nada. Asegúrate de hacer promesas que vas a poder cumplir. Y con esa frase, yo creo que podemos cerrar el vídeo de hoy con esa frase tan potente. Me despido. Hasta el próximo capítulo.